Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, en su versión entrevistas. Vamos a conversar hoy con Mario Weisbruch, espero haberlo pronunciado bien, ingeniero de la Universidad de Chile y doctor en biotecnología por la Universidad de Wisconsin, que lo conocemos por muchas razones. Entre otras cosas, ha publicado libros sobre educación, que era donde yo lo conocía, pero que ahora ha decidido ingresar al mundo de la novela y ha publicado su primera novela, que la tenemos aquí en el centro, que es Ecos de la Soberbia. Una novela que cuando uno la empieza a leer, este no es spoiler, empieza a preguntarse muchas cosas con lo que se plantea. Lo primero es que a partir de leer una serie de trabajos académicos, usted se encuentra con una realidad que la mayoría de nosotros desconocemos y que motiva finalmente este libro. Ajá. Mario, ¿cómo le va? Bienvenido y cuéntenos con qué se Hola, encontró muchas gracias. y de dónde comienza esto de ecos de la soberbia. Claro. Mira, yo tengo un hobby y este hobby es la divulgación científica. Es un hobby simplemente. Yo hice ciencia hace muchos años atrás, pero ahora me entero leo el Scientific American y cuando llega la revista Economist me voy directo a las noticias científicas y veo en YouTube de astronomía por enterarme de lo que está pasando en la ciencia, ¿no? Es simplemente un hobby. Y en una de esas me topé con un artículo que como en esos chistes de Condorito dice así, plop, ¿no? Como que, chan, ¿qué es esto? Y era un artículo en el cual unos investigadores en California tomaron células vivas de cerebro humano, las pusieron dentro del cerebro de un embrión de rata, y este aquí que estas ratas no solo crecieron, no solo estas células humanas prosperaron, sino que se tomaron un tercio del cerebro de la rata. O sea, Hay la rata tenía... células, tenía un pedazo de cerebro humano y Ujú. no solamente eso, sino que esa parte del cerebro humano demuestran que controló las funciones visuales y motoras de la rata. Y yo dije, ¿qué demonios es esto? O sea, entre esto y que en unos años más tengamos chimpancés con la mitad del cerebro humano atendiéndote en un restaurante o en un ejército, y dije, no, esto es demasiado brutal. Y se me ocurrió entonces que una manera de divulgar la existencia de esto y de sembrar discusiones sobre la validez ética de esto era escribiendo una novela. A ver, vamos por partes, porque usted, para hacer esto que, digo, es primera noticia que tengo, lo leí cuando preparaba la entrevista, a mí me provoca muchos resquemores. A mí también. Pero la novela está protagonizada por una joven científica chilena. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a ese personaje? Porque usted podría bien haber hecho, tomar los papers que estudió, los documentos que estudió y produzir otro documento. Eso es Sí. como... Pero ¿por qué buscar una joven científica chilena en un mundo en el que la ciencia es como una cosa de privilegiados y no una cosa colectiva? Claro. Mira, o sea, yo dije voy a escribir una novela y entonces inventé un personaje ficticio y invento este personaje, Jessica Ruiz, que es una investigadora en el norte de Chile y que está haciendo su tesis doctoral y que decide replicar esta investigación de California, Ujú. la replica y no voy a hacer spoiler de la novela, pero queda la crema. ¿Mm? Es que debe ser. Entonces, a partir de la crema se crea una novela que creo es bastante entretenida por lo demás. Ahora, Ah, una, perdón, un detalle, ¿eh? por favor. Cuando fue el lanzamiento del libro, eh, una señora, habían como 100 personas en la sala del lanzamiento, Ujú. ahí en la Corporación de Las Condes, y una señora levanta la mano y dice, perdón, pero yo me llamo Jessica Ruiz. La No, volvió famosa usted. no, perdón, yo inventé un nombre cualquiera y había una Jessica Ruiz y que además resultó ser pariente lejana mía. Ah, Pero esto es una casualidad jocosa simplemente de la novela. a ver, Mario, yo hay una cosa que en Chile, este Chile que nos tocó vivir,
marrollero y complicado, como diría Serrat por ahí en una introducción de una canción, me he dado cuenta que los jóvenes y la ciencia les gustan, van de la mano. Hay mucha gente que está trabajando en ciencia en Sí, Chile. sí, Hablemosle a la Jessica Ruiz que usted personifica, pero que puede ser una lectora de su libro. ¿Qué es lo claro. que se va a encontrar? Se va a encontrar con profundo... Bueno, primero espero que se encuentre con una novela muy entretenida. Los que la han leído me han dicho que han quedado fascinados, que han quedado muy entretenidos con la novela. Y era imprescindible que esta sea entretenida para que mucha gente la lea, ¿no? ¿Mm? Pero a las Jessicas Ruizes, como tú preguntas, en el fondo les diría mucho cuidado con qué van a investigar. O sea, piensen en la dimensión ética de lo que van a investigar, especialmente en temas como biotecnología, biología, especialmente en temas como inteligencia artificial. Ujú. O sea, hay investigaciones que después traen consecuencias, ¿no? Y eso es algo que yo quiero transmitir, que es algo que se debe computar, ¿no? Y también digo a las universidades, mire, fortalezcan los comités de ética de sus universidades para ver qué cosas es válido y legítimo investigar y qué cosas son, por decirlo así, más peligrosas, ¿no? Unos red flags, una línea roja. Sí, sí, A ver, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando hago una entrevista es que quien estoy entrevistando me vaya adelantando temas que yo tenía preparados y por lo tanto es entretenido porque hay que replantear lo que uno tenía preparado. Yo quiero replantearlo de la siguiente forma. Eh, los estados se rigen por leyes, pero está sí, archiprobado que las leyes van por lo menos 10 años atrás de la realidad que vive una sociedad determinada. ajá, Yo puedo tomar Ecos de la Soberbia como un llamado al mundo legislativo, a quienes se dedican a eso, a hacer una reflexión serena sobre cuáles son los límites, porque cuando la ley llega, ya no norma. La ley sí, llega muy te después. entiendo a dónde vas, sí. ¿Eso es posible? Mira, no, mi respuesta es no. Eh, las moratorias sobre determinados temas Mm, no tienen valor alguno. Mira, te voy a dar un ejemplo reciente. Se juntaron, cuando empezó a salir la inteligencia artificial, se juntó Noam Chomsky con Harari y con otros expertos en inteligencia artificial y dijeron, no, momento, hagamos una moratoria, detengamos esto hasta que no se entiendan sus implicaciones, sus consecuencias. Mira, la presión por publicar en las universidades es tan fuerte que si yo soy un investigador, estoy opción A, le hago caso a una moratoria que alguien dijo por ahí que no es bueno investigar esto. Opción B, publico. Publico, señor, porque si no me echan. ujú. Entonces hay una presión tan fuerte en las universidades gringas, esto se llama publish or perish, Ya, que si publique o no perezca. publicas, entonces entre una moratoria ética y moral, nadie va a poder nunca legislar sobre qué se investiga y qué no. Ujú. Existe la libertad académica y yo creo que debe seguir existiendo. Pero moratorias morales sobre esto no van a tener ningún sentido, no van a servir. Yo me quiero devolver a Jessica Ruiz, investigadora de Ya, Ecos de la Soberbia que vive en el norte de Chile. ¿Qué laboratorio tiene Jessica? ¿Cómo Jessica va a poder llegar, haciendo spoilers si usted quiere, leve spoiler si se puede, mm, a esta conclusión de que esto de suyo es aterrador? a ver, estás haciendo un poquito de spoiler, pero bueno, démosle. Porque esto está en las primeras páginas. Esto ocurre en las primeras 5 páginas del libro. Jessica, hacer esto, duplicar estas investigaciones no es tan difícil. Se requiere un laboratorio, células, microscopio, poder operar en una Ujú, ratita. O sea, no es que necesitas computadores de quinta generación para replicar ujú, lo que hicieron en California. Se ujú. puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto pasa en las primeras páginas del libro. Ella leyó esta noticia científica, la replica y las ratas se le arrancan. Y este aquí que de pronto tienes ratas con inteligencia semi-humana arrancadas y ahí queda la crema. Del laboratorio.
ahí ya queda la crema no solo en el laboratorio, sino que más allá del laboratorio. Cuando yo era niño había una película que a mí me gustaba, que era El planeta de los simios. Este Sie- sería el planeta de las ratas, más o menos, ¿sí? siempre el planeta de los simios me gustó porque siempre me puse en qué pasaría, que es lo que plantea esa película. Si usted no lo ha visto, una película años 60 y algo, Mm, 70, que plantea que el mundo está dominado por los simios y sí. que los simios somos los humanos, un intercambio de roles. ¿Qué pasaría si esto de verdad se pudiera hacer? Se pudo hacer con las ratas, digo, cuál es el desarrollo que usted ve a eso? A eso porque, Mira, eh, te entiendo. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Por publicar en revistas de física, en el año 1937, Enrico Fermi descubrió que, oh, mira qué interesante, los átomos se pueden fisionar y sale mucha energía cuando se fisiona un átomo. Publicación científica, mira qué interesante, la pude hacer, los átomos se pueden romper. mm, 8 años más tarde, solo 8 años más tarde, la primera bomba atómica en Hiroshima. Pasaron solo 8 años desde esta novedad científica que se publicó en una revista de ciencia hasta la bomba atómica. ujú. Entonces, sí tiene consecuencias muchas veces, ¿no? Yo me pongo a pensar lo siguiente. Durante mucho tiempo, y esto es un tema de los trasplantes de órganos hacia seres humanos, entiendo que hay lugares donde se crecen determinados animales que son utilizados para trasplantar. Ecos de la Soberbia de pronto va por ese lado y aborda la creación o una eventual creación. ¿Cuál es el futuro de Ecos de la Soberbia? Porque yo creo que una novela que comienza así, la voy a terminar de leer, pero me voy a quedar con sabor a poco. ¿Usted se quedó con sabor a poco? Bueno, tan me quedé con sabor a poco que ya estoy escribiendo la secuela. ¿Mm? Tienes para contar muchas historias a partir Ujú. de este evento. Muchas, muchas historias. ¿Mm? Mario, yo quiero hacer un ejercicio que es el siguiente. García Márquez, que es un escritor que yo admiro mucho, decía que el proceso creativo de él comenzaba en la mañana y que él se encerraba en la mañana con una máquina de escribir y no salía sino hasta la hora del almuerzo. ¿Y cómo trabajó usted esto? ¿Tiene un computador, se sentó en el computador o toma apuntes en un papel y después llega a la casa y transforma eso? ¿Cómo es su proceso creativo? Ya, mira, yo tengo desde hace muchos años atrás la compulsión de escribir. Para mí, escribir lo que sea, ¿ah? Una carta para el diario, un artículo, un ensayo de política educativa, lo que se deje escribir, yo me siento un poco como yo me imagino que se debe sentir un pianista que tiene un piano en la casa y que le da placer tocar las Componer. teclas. ¿Mm? No, ni siquiera componer, tocar el piano, a mí me da placer jugar con las palabras. Ese es mi placer máximo, ¿no? Entonces, yo lo que hago todos los días es que me siento en el computador y tecleo, ¿no? Ahora, hay veces que estoy tecleando una carta al diario, berreando por la permisología, Ujú. pero también escribo mis novelas o mis ensayos, lo que sea, lo que tenga ese día, esa mañana, humor de escribir. Hablando de ese proceso creativo, eh, una cosa que yo sí le puedo pedir es que a partir de este ensayo, de, ¿De esta novela o del no, no, del ensayo que origina la novela, células humanas en una rata y esa rata se transforma en lo que fuera. ¿Hasta qué minuto de la vida hay cierta rigurosidad en lo que se está escribiendo y en qué minuto de la vida comienza a volar la imaginación del escritor? ¿Cómo es Bueno, ese balance? mira, esta es mi primera novela y fue parida con mucho sudor y lágrimas. Me imagino. Por lo siguiente, yo le mandé esto al editor cuando estaba todavía en boceto, en verde, a Juan Carlos Sáez. Me dijo, Mario, el tema de esto es tan interesante y tan importante que lo vamos a publicar, me dice. Ujú. Pero lo escribiste como las pelotas. ¿Por qué? Le digo, porque tú escribiste una novela como si fueras un ensayista.
muy plana, me dijo. Las novelas tienen que tener emoción, buenos, malos, traiciones. El lector tiene que tener ganas de dar vuelta a la página y tú escribiste algo muy científico, muy plano, muy de los hechos. Tienes que meterle y tuve que reescribirla completa. O sea, métale enjundia para decirlo en buen chileno. Exactamente, le tuve que meter enjundia a esto. Ahora hay buenos, malos, traiciones, Mm. espías, hay todo aquello que hace una buena novela. El viaje del héroe, eh, ¿no? Fue duro el proceso para mí de transformarme de ensayista en novelista, no es trivial. Usted no me lo pregunta, pero yo creo que a los periodistas nos gusta escribir historias. Nos gusta, por lo menos a este periodista le gusta contar historias, pero yo me detendría dead fast, como súbitamente, si me pidieran una novela. ¿Por qué llegó a la novela? Porque usted ya había hecho la parte de escribir cosas científicas. Sí, pero es que yo dije, mira, si yo voy a escribir una carta para el diario diciendo que se publicó esto y que sería muy malo, muy bueno, no va a tener ningún impacto. Yo dije, tengo que convertirlo en algo que lo lea mucha gente. ¿Es un llamado? Y la novela es, a través de la ruta de ser un relato entretenido, es un llamado. Exactamente. Ahora, uno tiene una sociedad como la chilena en la que el cambio, como cambio, es resistido. No somos un país que cambie mucho. Digo, yo desde mi punto de vista puedo estar tremendamente equivocado. ¿Qué cambios puede provocar ecos de la soberbia en la persona que lo lee? Simplemente adquirir una mayor conciencia de que la investigación científica puede tener consecuencias indeseadas y que hay que estar permanentemente consciente de eso. Simplemente eso. ¿Usted se ve o usted alcanza a ver a Ecos de la Soberbia convertida en una serie para una gran cadena de televisión? Porque se Mira, presta. mira, le mandé el texto también. Me lo sugirieron. Yo no conocía a Julio Rojas, el autor del famoso Caso 63. No sé si lo has Ujú. escuchado. Sí. ¿Tú sabes cuántas audiciones ha tenido el Caso 63 en el mundo? 250 millones de veces. Y yo dije, me voy a atrever a mandárselo a Julio Rojas, al héroe, al papa de los podcasts, ¿no? Ujú. Y lo leyó y me contestó. Y me dijo, Mario, lo leí y esto está maravilloso, me dijo. Tienes el guión de una película listo. O el guión de un podcast listo a través del libro. Lo invito a soñar. Jessica Ruiz, en este eventual desarrollo fílmico, ¿a quién le gustaría a usted que personificara a Jessica Ruiz? ¿Qué actor? ¿A qué Sí, sí, actriz? sí, sí. Wow, Le- ahí sí que me agarraste con una pregunta que no me había hecho. pero esa es la gracia. Ahora, tómese su tiempo, pero los héroes para uno tienen cierta cara. Mm, ¿Quién sería una... Lo voy a simplificar para no complicarlo. ¿Sería una actriz chilena? Depende de dónde hagas la película, pero puede ser una actriz chilena, puede ser una actriz gringa, puede ser cualquier actriz, sí. ¿Sería una superproducción? Es decir, que le metieran mucho dinero para hacer todas las escenas muy reales, ¿o sería una producción modesta que enfatizara el mensaje por encima de los efectos? Fíjate que no necesitaría gran superproducción, salvo por ahí ver unas manadas de ratas comiéndose unos ¿Por qué pancitos. las ratas? La rata no la inventé yo, la rata la inventó el científico en No, California que hizo este experimento. Si correcto, el pero experimento es real. no, sí estamos de acuerdo. Pero digo, a partir de ese mismo experimento, no sé, capaz alguien un poco más cómodo, no quiero incordiarlo, hubiera escogido un chimpancé, no sé, que es un animal más cercano, ¿no? Digo, más humano. O las ratas tenían su cuento porque originalmente comenzaron ahí. Mira, en el fondo este investigador lo hizo en una rata, porque las ratas de laboratorio son baratas y son fáciles de hacer y matar y Sí, masacrar nadie se y preocupa, ¿no? nadie se preocupa mucho por la rata. Y eso me trae a otro tema A ver, que es bien interesante, que dígame. también está implícito y explícito en la novela.
le metí también otros animales al cuento. ¿Mm? Y tuve que entonces enterarme e informarme mucho del tema de lo que es la conciencia en los animales, la empatía en los animales, las pruebas científicas sobre conciencia en animales. Y me di cuenta de que hay todo un planeta del cual los humanos no nos queremos interesar demasiado. Sí, es cierto. Y es que los animales, Carlos, tienen mucho más grados de conciencia de lo que queremos darnos cuenta. Sí. Y me estoy refiriendo a las ballenas que tienen lenguaje, a los simios que manejan hasta 200 gestos de lenguaje, me estoy refiriendo a los cuervos que tienen sentido del humor, me estoy refiriendo a las vacas que les gusta la música. Es decir, los animales son mucho más sintientes De lo que creemos. de lo que queremos creer. ¿Y tú sabes por qué no queremos enterarnos mucho? A ver. Porque nos gusta comer hamburguesas, pues, Carlos. Sí, yo creo que matar a la vaca, O sea, a la vaca de la familia para producir estar un ahí, lomo. estar comiéndote una hamburguesa y pensando que a esta vaca le gustaba la música clásica, porque es verdad que le gusta la Sí. música, como que te arruina un poco el apetito, ¿no? Entonces tenemos toda una industria construida en base a las vacas y los cerdos y todo esto, y no queremos saber ni enterarnos de que estos cerditos sí tienen conciencia, sí tienen empatía, sí pueden regalonear contigo como tu gatito. Y sí pueden tener miedo. Y pueden tener miedo. ¿Mm? Exactamente. ¿Por qué le cuento la anécdota? Porque alguna vez me tocó estar en un lugar donde un chanchito, pues lo sacrificaron para un asado. Y el chillido del chanchito a mí no se me olvidó nunca. No dejé de comer cerdo porque hay gente que dice eso, pero me quedé en eso. Ahora, nosotros tenemos... Tienen sentido del humor. Sí. O sea, a mí lo que me pasa, y es un buen punto para seguir la conversación, es que yo creo que de pronto Ecos puede abrir un camino hacia entender otro reino que no manejamos. Porque la gente ve a los animales o como elementos de servicio, elementos de nutrición o como elementos de comodidad. Ahora, nosotros tenemos un personaje acá que se llama Cronos, que es el que sobrevuela y me va diciendo el tiempo está feneciendo. Yo le quiero dar las gracias, pero inevitablemente lo quiero sacar de la novela en dos preguntas, porque no quiero desaprovechar su paso por acá. Claro. En medio de un país que discute el tema de la educación, de la propiedad de los colegios, de toda esta cosa, ¿cuál es la principal falla que tiene la educación nuestra ahora? Ya. Que uno pudiera ligarla incluso a los hábitos de leer, de hablar, de socializar. No, mira, yo creo ¿Qué que piensa usted, yo Mario? le he dado mucha vuelta a esto. ¿Ah? La discusión no debiera seguir yendo porque si los colegios son privados, porque si son públicos, que porque los SLEP, que porque esto, que la admisión, que la selección. La educación de Chile y de toda América Latina está trabada en una cosa y solo una, Carlos. ¿Cuál? Y es que no tenemos profesores que tengan las exigencias de admisión, la formación que tienen los ingenieros, los médicos, los abogados. Las calidades del Si profesor. tú vas a Finlandia o si tú vas a Noruega o si tú vas a Dinamarca o si tú vas a Hong Kong, el profesor es una profesión tan respetada y digna y remunerada como lo son los ingenieros, los médicos, los abogados. Es un orgullo en esos países ser profesor. Y acá no le hemos querido dar la remuneración que deben tener los profesores, los buenos profesores, y por lo tanto no ingresan a estudiar pedagogía los alumnos que debieran ingresar. Ok. Y eso es lo único, Carlos, el resto es música de acompañamiento. Mientras no nos convenzamos de que los buenos profesores deben ganar en Chile el doble. Para empezar. Para comenzar, el doble de lo que están ganando, no vamos a llegar muy lejos. Tuvimos un proyecto de carrera docente en Chile que le mejoró las remuneraciones a los profesores, pero fue claramente insuficiente y hoy día no están postulando a pedagogía los mejores egresados de la educación media. Ese es el meollo de este asunto, Carlos. Cerremos con lo siguiente, Mario. Primero, le agradezco siempre estos diálogos. Más que entrevistarlo es aprendizaje. He aprendido mucho y se lo agradezco mucho.
¿Cuál es la razón por la cual una persona tiene que ir a una librería y comprar Ecos de la Soberbia? Más allá del interés de que la va a pasar bien, qué sé yo. Intrínsecamente, ¿por qué lo debería leer? Porque le va a detonar una gran cantidad de discusiones éticas dentro de su cabeza. Esa es la razón, más allá de que le garantizo que se va a entretener. Perfecto. Vamos terminando nuestro En órbita entrevistas de hoy. Un gran invitado, Mario Weisbrot. Hemos hablado sobre Ecos de la Soberbia. Mario, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A nombre de nuestro editor Tomás Pardo, yo soy Carlos Zárate. Nos encontramos en otra oportunidad para hablar de otros temas de En órbita. Que estén muy bien.